lo que hizo fue esconder la Biblia de la iglesia. Cogió la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras sagradas, y las escondieron de la iglesia. La iglesia no podía leer la Biblia. La iglesia no podía conocer a Dios a través de su palabra, sino que ellos escondieron la Biblia, escondieron la palabra de Dios, y en los púlpitos los papas, los cardenales, los obispos, predicaban solamente en latín, de forma que el pueblo, la iglesia, no entendía absolutamente nada de lo que se predicaba, y no podían conocer la verdadera palabra de Dios, de modo que los católicos empezaron a añadir a la escritura, empezaron a añadir a la inspiración divina, empezaron a añadir a la revelación de Dios, empezaron a añadir, hermanos, libros a la Biblia que no eran inspirados por Dios. Empezaron a añadir, hermanos, enseñanzas como los santos, las vírgenes, como la adoración a los muertos, como el purgatorio, como las indulgencias, y todo eso va en contra de Dios y de la palabra. Todo eso, hermanos y hermanas, Iglesia de las Segadas, va en contra de lo inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque enseñan espiritismo, enseñan hechicería, enseñan adoración a los muertos, enseñan ocultismo y un montón de cosas que van en contra de Dios y de su palabra. Ellos añadieron a la palabra. Ahora, en el año 1500, después de 1000 años, en que hubo un tiempo en el que hubo una gran oscuridad, en el que la iglesia no podía leer la Biblia, surgió un hombre llamado Martín Lutero, que es ese que está ahí. Y este hombre llamado Martín Lutero volvió a traer las escrituras, la palabra inspirada de Dios, la Biblia, a la iglesia. Este hombre cogió todo lo que habían añadido los católicos, lo que habían añadido a las escrituras, a los inspirado por Dios, y lo suprimió. Y dejó solamente lo que habían recibido, lo que habían aceptado Jesús y los apóstoles del Señor, y los que fueron enseñados por ellos, que fueron los padres de la iglesia, como palabra inspirada por Dios, como palabra bíblica. Y hoy en día, este hombre, hace más de 500 años, cogió la Biblia, la tradujo al alemán, y después de traducirla al alemán, se empezó a traducir en todos los idiomas. Y hoy en día, gracias a que Dios usó a este hombre, Martín Lutero, hoy en día podemos tener una Biblia en nuestras manos. Tenemos el tesoro más grande que podemos tener en esta tierra, que es la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios, la palabra revelada por Dios. Por lo tanto, Iglesia del Señor, tenemos que acercarnos a las Escrituras, porque un verdadero avivamiento no va a venir por misticismos, un verdadero avivamiento va a venir por una vuelta a las Escrituras de su pueblo. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es la suficiencia de las Escrituras? Es la norma doctrinal que establece que todo lo que se concierne a la Iglesia del Señor, todo lo que concierne a la iglesia debe ser administrado, guiado, dirigido, gobernado, todo por la autoridad suprema. Y esa autoridad no somos los pastores, perdóname Alberto, no somos los predicadores, no es el responsable ni el presidente de la dirección. La autoridad suprema de la iglesia es la palabra de Dios. Amén. Son las escrituras sagradas, es la Biblia, eso es la autoridad suprema de la iglesia. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todo lo que enseñemos, todo lo que prediquemos, todo lo que administremos en la iglesia debe ser conforme a la luz de las escrituras. Eso será palabra de Dios, eso será administración de Dios. Incluso las alabanzas bíblicas que hablen de Cristo, que hablen de Dios, que glorifiquen a Dios en Cristo por su palabra, que sean alabanzas bíblicas, la oración, la administración de la iglesia, todo lo que concierne a la iglesia debe ser gobernado y administrado por la Santa Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a dar evidencias bíblicas. Vamos a demostrar lo que acabamos de decir con la Biblia, con la palabra de Dios. Y lo primero que vamos a decir de esto es que la Escritura siempre se tiene que interpretar con la misma Escritura. No se tiene que interpretar con nuestras ideas humanas, ni con nuestros pensamientos humanos. Por lo tanto, todo lo que yo diga, y los siervos del Señor digamos, si yo digo, y esto me pongo yo, hermanos, para no molestar a ningún siervo,
Si yo digo yo creo, o yo siento, o yo pienso, si no es conforme a las Escrituras, entonces no siento, ni pienso, ni creo conforme a lo que es de Dios. Amén. Porque debe ser las Escrituras, no nuestros pensamientos, no nuestros sentimientos humanos, no nuestras ideas humanas. Y decimos, aquí vemos un hombre, una bombillina en la cabeza, como que tiene una idea para interpretar las Escrituras a su manera. ¿Y qué decimos? No. La Escritura debe ser interpretada con la misma Escritura, con lo que está inspirado por Dios, no con nuestros pensamientos ni con nuestras ideas. Y lo demuestro con la Biblia, claro está, porque todo lo que se dice aquí debe ser demostrado con la Biblia, con la palabra de Dios. Isaías 55:9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, no se puede interpretar la Escritura con nuestros pensamientos humanos, porque no se pueden comparar a los que Dios ha escrito y ha dejado escritos sus pensamientos en su palabra. ¿Amén? Entonces tenemos que interpretar la Escritura con la misma Escritura. Amén. Segundo, la Escritura tampoco se debe interpretar con filosofías ni psicologías humanistas. Y ahí ven a un hombre, un pensador de los tiempos en la Grecia antigua. Estos hombres eran filósofos, eran hombres muy sabios, humanamente hablando, en cuanto a la vida, pensaban en cuanto a la vida, en cuanto a la sociedad, en cuanto al universo, un montón de cosas. Pero sin embargo, estos hombres no tenían palabra inspirada por Dios, y sus pensamientos eran buenos, humanamente hablando, en muchos aspectos, pero sin embargo llevaban vidas inmorales, llevaban vidas de pecado. Estos hombres adoraban a dioses falsos. Por lo tanto, la Biblia no se debe interpretar con filosofías humanas, sino con la palabra de Dios. Y la psicología, que hoy en día está tan de moda, sale de la misma filosofía. La psicología proviene de la filosofía de estos griegos. ¿Y la psicología qué es lo que nos dice? La psicología nos dice cosas como ámate a ti mismo. La psicología nos dice cosas como tú puedes, tú vales, tú llegas, tú lo consigues, hay un campeón dentro de ti, ámate a ti mismo. Eso es lo que te dice la psicología. Por eso lo vamos a ver aquí. La psicología dice, ámate a ti mismo. Y parece maravilloso, pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesucristo dice, Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? ¿Ámese? No, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es ámate a ti mismo, porque eso alimenta tu ego, eso alimenta tu orgullo, eso alimenta tu yo, eso alimenta tu vanagloria, eso alimenta el humanismo que nosotros tenemos dentro, alimenta nuestro egocentrismo. Pero Cristo no dijo ámate a ti mismo. Cristo dijo todo lo contrario. Dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo, hermanos y hermanas, decía, cada día muero a mí mismo, cada día muero a mi yo, cada día muero a mi ego, cada día muero a mi vanidad. El apóstol San Pablo también dijo, ya no vivo yo, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, no lo vivo yo, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, también dijo el apóstol San Pablo, juntamente estoy crucificado con Cristo y tengo mis pasiones y mis deseos crucificados con Él. Por lo tanto, la Biblia no nos enseña a amarnos a nosotros mismos, a alimentar nuestro ego, nuestro egocentrismo, nuestro yo, nuestra vanidad que tenemos dentro, sino que nos indica
que nos aneguemos a nosotros mismos y que le sigamos a Él, para que entendamos que no dependemos de nosotros, que no dependemos de nuestras fuerzas, que no dependemos de nuestra valía, que no dependemos de nuestros recursos, que dependemos de Dios, dependemos de su gracia, dependemos de su misericordia, dependemos de Cristo, dependemos de su obra redentora, dependemos del sacrificio de Cristo en la cruz, dependemos de Él. Que la gloria sea para el Señor. Amén. Permítanme, voy a beber un poquito de agua. Es porque habla muy poco, ¿sabes? Gloria al Señor. Y esto lo probamos también con Biblia, Alberto, porque como hemos dicho, todo lo que digamos aquí hay que probarlo con Biblia, con la palabra de Dios. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La Escritura no se debe interpretar con filosofías, con psicologías, con huecas sutilezas humanas, sino con la misma palabra de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien. Tampoco se debe interpretar la palabra del Señor con nuestras normas humanas. No podemos interpretar las Escrituras y gobernar la Iglesia con nuestros mandamientos de hombres. Se tiene que interpretar con los mandamientos de Dios, con la Escritura. Porque si nosotros gobernamos la Iglesia con mandamientos de hombres y con normas de hombres, entonces nos volvemos la Iglesia una dictadura. No volvemos a la Iglesia una Iglesia de Jesucristo verdadera, sino una dictadura. La Iglesia no se puede interpretar con normas de hombres. ¿Qué hacen los dictadores? Ellos gobiernan un país poniendo sus normas, poniendo sus mandamientos de hombres, y eso acaba en una dictadura. Pero esto no es una dictadura, esto es la Iglesia de Dios. Amén. Tenemos libertad en Cristo, pero no para vivir como queramos, sino como la palabra nos enseña a vivir. Amén. Amén. Entonces la Escritura debe ser interpretada no con normas de hombres, sino con la palabra de Dios. Y lo demostramos con la palabra también. Marcos capítulo 7, versículo 7. Dice el Señor Jesús, dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si nosotros gobernamos la Iglesia por mandamientos de hombres, entonces honramos a Dios en vano. Pero si nosotros gobernamos la Iglesia y nosotros dirigimos la Iglesia y administramos la Iglesia por la palabra de Dios, entonces estamos honrando a Dios como Dios quiere que lo honremos. Amén. A la palabra escrita, inspirada por Dios, no se le debe añadir nada ni quitar nada. La palabra de Dios es perfecta. No necesita que se le quite ni que se le ponga. Ni más ni menos. Ahí lo vemos. Ni más ni menos. La palabra es perfecta. Está completa. No hace falta añadirle nada ni quitarle nada. Gloria al Señor. Amén. Y lo vemos en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. El apóstol Juan nos advierte y nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así que tenemos una advertencia del apóstol San Juan. No se puede añadir revelación, no se puede añadir inspiración, no se puede añadir nada ni quitar nada a la palabra de Dios, a la Biblia. La Escritura es suficiente para todo lo que concierne a la Iglesia. Para la salvación, para su enseñanza y para la vida cristiana de la Iglesia. Tanto para la adoración de la Iglesia, para la oración, para un montón de cosas, para todo es suficiente la palabra de Dios. ¿Qué ven ahí? Ahí vemos un vaso, ¿cómo está? Está lleno, ¿no? En ese vaso no se puede echar más agua porque se derrama, porque se pierde. Está completo ese vaso de agua. No se le puede echar más. La palabra de Dios es como ese vaso. La Biblia es como ese vaso.
está completa. No se le puede añadir más. No se le puede echar más agua, porque ya está completa. Dios ha revelado en la Biblia, en esta tierra, todo lo que Él ha querido revelar. Y lo que revele de más, nos lo revelará en el cielo. Pero aquí no. Él ha revelado a Jesucristo en la Escritura. Ese es el mensaje de la Biblia, Jesucristo. Miren, la Biblia contiene 3.566.480 letras. La Biblia contiene 773.746 palabras. Contiene 31.102 versículos. Contiene 1.189 capítulos y 66 libros. La Biblia está completa. Dios ya nos ha dado todo lo que Él ha querido en esta vida. Y no necesitamos nada más de lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, la revelación de Dios es completa. La Iglesia no necesita nada más ni nada menos para todo lo que necesita la Iglesia de Jesucristo. Dice 2 de Timoteo 3:14. Le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente las Escrituras nos dan la sabiduría para el fundamento de salvación de la Iglesia. 2 de Timoteo 3:16, sigue diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando dice perfecto, quiere decir completo. No hace falta nada más ni nada menos. Por lo tanto, sigue diciendo, enteramente preparado para toda buena obra. La Iglesia está completa con la palabra de Dios. Para todo lo que necesitamos, para toda la administración, gobierno, dirección de la Iglesia, para la salvación de la Iglesia, la vida cristiana de la Iglesia, no necesitamos nada más que la palabra de Dios. Es completa. El único camino que tenemos que seguir, la única verdad que debemos creer y la única vida que debemos vivir se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras. Y lo dice Jesús, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una sola palabra de Dios, dijo un siervo del Señor. Y esa única palabra de Dios, ¿cuál es? Esa palabra de Dios es Jesucristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de una persona. Dice un solo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Amén. Toda la Biblia es la revelación de Dios en la persona de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Amén. El Antiguo Testamento nos anuncia a Cristo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos revelan a Cristo en persona, Dios hecho hombre. Y las epístolas de los apóstoles del Señor nos explican a Cristo, nos explican su obra perfecta, nos explican cómo Dios el Padre se ha revelado en Jesucristo su Hijo por la persona del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, el mensaje del que está impregnada toda la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es el mensaje del que está impregnada, empapada, cada versículo, cada palabra, cada letra de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de la Biblia en todo su contenido. Debemos ver a Jesucristo en todas las Escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice una palabra muy gráfica el apóstol San Pablo. Dice: mas si aún nosotros,
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que es maldito. Está diciendo algo tremendo aquí el apóstol San Pablo, Alberto, hermanos, hermanas. Está diciendo algo que es muy gráfico. Está diciendo el apóstol San Pablo que aunque un ángel del cielo descienda del cielo, se pose en este púlpito y empiece a predicar, si ese ángel predica un evangelio diferente del que está escrito en la palabra de Dios y que los apóstoles del Señor predicaron y enseñaron en conformidad con toda la Biblia, con todos los libros de la Biblia, con toda la Escritura, con toda la palabra de Dios, si ese ángel del cielo predicara un evangelio diferente del que está escrito en la Biblia, ese ángel no es un ángel, es un maldito. Ese ángel, hermanos, es un anatema. Ese ángel no es un ángel, es un demonio. Sí, Señor. Porque no predica lo que Dios dice en su palabra. Amén. Porque no predica en conformidad con la palabra de Dios, inspirada y revelada por Dios y solo por Dios. Ese ángel no es un ángel, porque la palabra ángel significa mensajero. Y un ángel de Dios, cuando Dios lo manda con un mensaje, tiene que decir exactamente lo que Dios le ha dicho que diga. Si no, no es palabra de Dios. Si no, no es un ángel, es un demonio. Porque no dice lo que Dios dice. Y quiero terminar con algunas implicaciones prácticas para nuestra vida cristiana, para la vida cristiana y de adoración de la Iglesia del Señor. Primero, tener la seguridad de que en la Biblia está todo lo que Dios nos ha querido dejar registrado en su palabra, nos da descanso, nos da firmeza, nos da paz, nos da calma en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tener la seguridad de que lo que está en la Biblia, las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, es palabra de Dios. Y que Dios lo va a cumplir sí o sí, eso, aunque pasemos por los momentos peores de la vida, por circunstancias adversas, por circunstancias difíciles, por momentos de angustia y de dolor, si estamos seguros que Dios va a cumplir lo que ha dicho en su palabra, eso, hermanos, nos hace descansar en su soberanía, nos hace descansar en sus promesas, nos hace descansar en Dios. Porque pase lo que pase, Dios ha prometido en su palabra que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Aunque pasemos por las peores circunstancias que podamos vivir, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Acaso Dios no va a cumplir lo que promete? Gloria. Dios es fiel a su palabra. Gloria. Él ha dicho que nos va a llevar al cielo, que nos va a llevar a estar con Cristo toda la eternidad y con nuestros seres queridos. Por lo tanto, Dios va a cumplir lo que promete. Eso, pase lo que pase, te tiene que dar descanso y seguridad Gloria a Dios, en la vida aleluya. cristiana. Segundo, los ministerios, y esto va para Alberto y para mí, perdóname Alberto que tengo que hacerlo así, tenemos una gran responsabilidad Sí, Señor. de predicar en conformidad con toda la Escritura Sagrada, con toda la Biblia. Tenemos que estudiar bien, tenemos que prepararnos bien los siervos del Señor, tenemos que estudiar el contexto histórico, el contexto gramatical de la palabra del Señor que prediquemos, del pasaje de la Escritura que prediquemos. Tenemos que estudiar bien el contexto de la historia de redención, en el punto de la historia bíblica en la que está cada texto de la palabra,
para predicar fielmente las Escrituras, para predicar fielmente el Evangelio del Señor Jesucristo a la iglesia, para predicar palabra de Dios y no de hombres. Perdónenme que les diga algo. Los predicadores no somos actores de Hollywood. Hay predicadores, Alberto, por ahí, que estudian arte dramático. ¿Y sabes qué enseña el arte dramático? Enseña a jugar con los sentimientos de la gente. Pero nosotros no somos actores de Hollywood. Nosotros somos predicadores de la palabra. Somos predicadores del Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros predicamos en conformidad con la palabra escrita, inspirada por Dios. Por lo tanto, Iglesia del Señor, nosotros no tenemos que emocionar a nadie. No tenemos que ilusionar a nadie. No tenemos que ser motivadores. Nosotros los predicadores, los siervos del Señor, somos predicadores del Evangelio de Cristo. Amén. Predicadores de la palabra. Amén. Pero si nosotros tenemos una gran responsabilidad, Alberto, también la Iglesia tiene una gran responsabilidad. Y es escuchar la palabra de Dios con la máxima atención. La Iglesia tiene una gran responsabilidad. Aprender por la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, para poder discernir lo que es una verdadera palabra de Dios de lo que no es una verdadera palabra de Dios. La Iglesia tiene que estudiar, escudriñar las Escrituras. Por eso dice, hermanos, Jesús: escudriñad las Escrituras, lo dice como un mandamiento, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Por lo tanto, la Iglesia tiene que aprender a saber discernir lo que escucha, si es palabra de hombre o es palabra de Dios. El Señor Jesús lo dijo. Dijo el Señor Jesús: mis ovejas, las que son ovejas de Cristo, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hermanos y hermanas, si somos ovejas de Jesucristo, tenemos que escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo. Y la voz de Cristo no se escucha de otra manera que no sea en conformidad con la palabra de Dios inspirada. Amén. Cuando crees que la Escritura es suficiente, cuando crees que la Escritura es suficiente, primero, no necesitas sentir experiencias. Segundo, no necesitas sentir emociones. Tercero, no necesitas sensaciones. No necesitas todo esto para escuchar la palabra de Dios, la palabra bíblica, la palabra inspirada por Dios. No se necesita nada de eso. A veces predicamos mucho el detalle bonito. Yo lo he hecho, de verdad, he pecado de ello. El detalle bonito, para que quede bonito. Miren, hace muchos años ya, escuché un predicador, pongo un ejemplo. Y ese predicador dijo una palabra que en ese tiempo yo lo escuché y me agradó. Y decía este hombre: Moisés era tan grande, tan grande, tan grande, que hizo a Dios fontanero, porque le hizo sacar agua de una roca. Y yo, cuando lo escuché en aquel tiempo, que no tenía discernimiento bíblico, dije: qué bueno, qué bien, qué detalle, ¡ay, qué bonito! Me fui emocionado para casa. Pero después, estudiando las Escrituras, me di cuenta que ese detalle tan bonito no tenía nada de bíblico, no tenía nada de palabra de Dios. Muy bien. Contradecía la palabra. ¿Por qué? Porque pone a un hombre pecador por encima del Dios Todopoderoso, usándole para cumplir sus caprichos. No era palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la interpretación correcta de ese pasaje? Casi 2000 años después, en la historia bíblica, el apóstol San Pablo lo explica. Y dice, 1 Corintios 10:4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa es la interpretación correcta. Esa es la interpretación bíblica, porque la Escritura se interpreta con la Escritura, no con nuestra imaginación.
Entonces puede sonar más bonito, puede sonar menos bonito, pero lo importante es que es bíblico, que es palabra de Dios, que es interpretación correcta según las Escrituras. Y cuarto y último, ya les voy a dejar, el medio que Dios ha designado para la salvación y preservación de nuestra alma, de nuestra vida cristiana, son las Santas Escrituras sagradas. Gloria al Señor. No hay otro medio que Dios haya elegido para salvarnos, para salvar nuestra alma. Y lo dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces Dios ha designado la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, la palabra inspirada, la palabra escrita por Dios y revelada por Dios para salvar nuestra alma, porque la fe viene por el oír. Si no oímos la palabra verdadera de Dios, no tenemos fe, pero si oímos la palabra verdadera inspirada por Dios, entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Miren, Jesús contó una parábola, se llama El rico y Lázaro. La conocen bien, ¿verdad? Pues dice que había un hombre rico y un hombre llamado Lázaro que era pobre. Y ahora los dos mueren. Lázaro va al cielo y el hombre rico va al infierno, o el Seol, llámenlo como quieran. Y ahora, cuando el rico está en el infierno, dice Jesús, que este hombre ve a Abraham. Y le dice, Padre Abraham, por favor, tengo hermanos que todavía viven. Tengo hermanos que todavía viven, por favor. Te ruego que digas que un muerto se levante, que les predique para que crean, porque no creen. Y ahora les responde Abraham a aquel hombre rico. Y miren lo que le responde. Le dice, a Moisés y los profetas tienen. Si no creen a Moisés y los profetas, no creerán aunque un muerto se levante y les predique. O sea que no hay experiencia que nos pueda salvar que no sea la palabra de Dios. Lo que estaba diciendo Abraham era, tienen las Escrituras en aquel tiempo del Antiguo Testamento, tienen a Moisés, tienen los profetas, tienen desde Génesis hasta Malaquías, para que la palabra del Señor la use el Señor para salvar sus almas, para que crean y no vengan al infierno. Si no creen a Moisés y los profetas, no creerán, aunque un muerto se levante y les predique. Muy bien. Y quiero, hermanos y hermanas, dar un ejemplo. Dice que Jesús iba por el camino de Maús, iba andando con un cuerpo transfigurado, después de resucitar, y había dos apóstoles. Los dos iban hablando de lo que había pasado en Jerusalén, cómo habían crucificado a Jesús, cómo era su maestro y demás. Y ahora él no lo conocen porque va transfigurado, aunque ha resucitado. Y ahora se acerca a ellos y ellos están hablando de aquello. Y ¿qué habláis en el camino? Pero eres el único que no conoce lo que ha pasado en Jerusalén, que han crucificado al Señor, a nuestro Maestro. Y ahora Jesús les dice, incrédulos de corazón y de oídos, ¿acaso no creéis lo que os han dicho los profetas? Y dice la Biblia, dice, en el camino de Maús les abrió las Escrituras y les mostró, empezando por Moisés, o sea, empezando por Génesis, dice, y siguiendo por todos los profetas, lo que todas las Escrituras enseñaban acerca de Jesús. Amén. Les abrió las Escrituras, les enseñó en la palabra lo que la Biblia dice de Jesús. Y ahora, cuando llegan a la posada, dice la Biblia que Jesús se pone a partir el pan, que todavía está transfigurado, no lo conocen, y cuando parte el pan, dice la Biblia categóricamente, dice, y los dos discípulos se miraban uno a otro y decían, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Cuándo? ¿Cuándo ardía su corazón? Cuando veían la experiencia de Jesús resucitado. ¿Qué experiencia, eh? Yo quisiera tener esa experiencia, ver a Jesús resucitado. Hombre, la vamos a tener en el cielo.
Pero qué experiencia tener a Jesús resucitado. Pero ¿qué dice? No dicen, ardía nuestro corazón cuando veíamos a Jesús resucitado, o ardía nuestro corazón por este milagro, o ardía nuestro corazón por esta experiencia. No, ellos dicen categóricamente, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras en el camino. Entonces, Iglesia del Señor, decía mi hermano Julio de la Luz, que lo conoces, Alberto, y bueno, lo conoceréis, Iglesia, una palabra tremenda que me encantó. Decía mi hermano Julio, no hay mayor experiencia, ni mejor experiencia que ver a Cristo en las Escrituras. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la mayor experiencia, o lo que hace arder el corazón de los apóstoles, no era la experiencia de ver a Jesús resucitado, que menuda experiencia, sino que era cómo Jesús les abría las Escrituras y les mostraba en las Escrituras todo lo que las Escrituras decían de Jesús. Porque Dios ha determinado que la palabra de Dios sea lo que nos guíe, lo que nos dirija, lo que nos administre como Iglesia del Señor. Amén. Les voy a poner un ejemplo, porque con todo lo que estoy diciendo, igual hay alguien que piensa que estoy en contra de las emociones o algo. No, hermanos, no estoy en contra de las emociones. Dios nos ha creado como seres emocionales. Por lo tanto, las emociones no son malas. Es bueno emocionarse. Pero miren, les voy a poner un ejemplo para que intentar explicar lo que estoy diciendo. Miren, tengo dos niños. Uno tiene 10 años y el otro tiene 5 años. Y ahora imaginaros que yo me pongo a llevar a los niños al colegio y al niño de 5 años lo subo a la furgoneta, lo subo en el sitio del conductor y ahora le digo, hijo, te voy a quitar el freno mano, vas a tomar el volante, te voy a poner el pie en el acelerador y llévanos al colegio. ¿Saben qué va a pasar? Que nos vamos a estrellar, porque un niño de 5 años no puede conducir. Hermanos y hermanas, a veces queremos que conduzca el sentimiento. Pero el sentimiento, tenemos un problema. Es un niño de 5 años. No puede conducir. ¿Quién tiene que conducir? El adulto. El adulto es el intelecto. El adulto es la mente. El adulto es el conocimiento que tenemos de Dios por su palabra. Por lo tanto, no debe ser el sentimiento el que conduzca el conocimiento. Debe ser el conocimiento el que conduzca el sentimiento, porque entonces llegaremos al destino que Dios nos ha marcado, que es llegar a estar con Él por toda la eternidad. Amén. Amén. Y les dejo con un texto, ya termino. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y les dice a los apóstoles, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por lo tanto, si somos de Dios, debemos escuchar con la máxima atención la palabra del Señor. La palabra del Señor no puede aburrirnos. La palabra del Señor, hermanos, no podemos decir, es que soy más de orar, es que soy más de cantar, es que soy... Hermanos, si aprendemos a cantar como Dios nos enseña, es porque nos enseña por su palabra. Si aprendemos a orar como Dios nos enseña, es por su palabra. Si aprendemos a administrar como Dios nos enseña, es por su palabra. Si aprendemos a predicar, a pastorear, a lo que sea, a llevar un cargo, lo que sea, hermanos y hermanas, es la palabra del Señor la que nos enseña a hacer todo lo que hacemos en la iglesia. Por lo tanto, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Que Dios les bendiga. Hasta aquí esta palabra del Señor. Y el siervo, el pastor con usted.